que vuelves a actuar. Sí, sí. Es una maravilla, ¿no? Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Fíjate que hace tiempo que venía pensando que quería retomar mi carrera. Y de pronto, de repente pasa esto. Es que no me lo puedo creer. Yo tampoco. Justo Tomás me habló esta mañana de esto. Qué casualidad, ¿no? Como si lo hubiera presentido. Sí. ¿Y estás contento? Uy, estoy súper contento. Claro, me siento raro. Pero es un sueño que ya había soñado y ahora se hace realidad. ¡Qué locura! Pero no deberías meterte en este negocio. Es muy estresante. Quédate como representante. Lo haces muy bien y te va muy bien. Yo sé, pero es que en el fondo yo soy actor. Básicamente, nací actor. Quiero seguirlo haciendo toda mi vida. ¿Está mal? No, esto es un error. A mí no me pueden llevar encerrado ni nada de esas cosas. No, señor, si mi hermano no ha hecho nada. Eso tendrá que explicarlo en la comisaría. Por favor, no hagan las cosas más difíciles. ¿Pero qué hice? Sabotaje en las empresas Subizarreta. Esto es mentira, señor. Tendrá que demostrarlo. Por favor. Lo siento, pero tiene que acompañarme. Carnal, tranquilo, él tiene razón. Acompáñalos que todo va a estar bien. ¿Ah? Tranquilo. Ya están reparando el boiler. Va a estar listo antes de la tarde. Gracias por ocuparte de todo. Tú sabes que por ti hago lo que sea. Yo siento tu empresa como si fuera mía. Voy a contaduría, te veo ahora. ¿Cómo está la empleada más hermosa de esta empresa? ¿Te refieres a mí? ¿Ves alguna otra? Sí, te acabo de ver hablando con la señorita Subizarreta. ¿Volvieron a estar juntos? No, es puro trabajo. ¿Y lo de la cena de esta noche sigue en pie? Claro que sí, ¿por qué no? No sé, digo... No. No digas nada. Resérvate todo para esta noche. Bienvenidos. Les tengo una linda sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Bueno, digamos que es una tragedia, pero nos está haciendo reír a todos. A ti por lo menos sí te causa gracia. Sí. Desde que lo vi, no lo puedo evitar. ¿A quién viste? ¿Qué? A Lucas. Está totalmente desfigurado. Oh my gosh, ¿qué le pasó? Sí, no sé, le dio una alergia. Parece todo un tomate, todo rojo. Perdón, es que me parece muy gracioso que nuestro galán, el galán de nuestra novela, no se le puede hacer un plano capitán, un plano cerrado. Sí saben que no es para reírse. ¡Pobrecito! Ay, pero Salma, ponle un poco de humor. Bueno, en todo caso, así no se puede grabar, así que hay que esperar los nuevos libretos. Agustín, help. Gracias, ayúdame. Ayúdame, gracias. Todo salió perfecto. Lo que me parece raro es que la fan no esté irritada, todo va mal. No sabes por qué no lo han encontrado. Bueno, te dejo. Voy a ir a ver a mi pastelito, que debe estar todo irritado. Toma. Bye. Y voy a levantar una demanda contra esa compañía de cremas por mandarme cremas en mal estado. Sí, hazlo. O sea, no es justo. Mira cómo te dejaron tocar el termo. Oh, my gosh. Ay, que no te vean. ¿Qué te hicieron? Lo que ves. Ay, me acaba de contar el director. Ay, esto es awful. ¡Qué desastre! No, dime una cosa. Tú me diste estas cremas. ¿Quién te las mandó? Les trajo un mensajero a tu casa. Un rato después que llegué, me dijo que eran un regalo de parte de los organizadores del concurso. Del concurso no mandaron nada. Ay, ¿cómo que no? No, esto fue un sabotaje. Alguien está detrás mío y quiero saber quién es. Franco Villar y su noviecita que se quedaron ardiendo de coraje. Seguro fueron ellos, claro que sí. Eso es. No sé por qué, pero tengo un poco de miedo de volver a la actuación. ¿Por qué no era lo que querías? Pues sí, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Ay, vas a poder. No sé si estoy en forma, ¿sabes? Ay, a verte.
Por supuesto que estás en forma, te ves muy bien. Además, hay cosas que no se olvidan. Eso es cierto. Un maestro mío decía que lo que bien se aprende no se olvida. Ahí está. Ay, Tomás se va a poner feliz con esta noticia. El que no se puso muy contento fue Lucas. No sé, pero me debe tener miedo. Yo era muy bueno cuando actuaba, ¿eh? No lo dudo. Bueno, pero si es así, bienvenido al mundo de la actuación. Bienvenida tú también. ¡Ay, qué gusto! Pásele, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias por haber regresado. Ven. Siéntate, sí. Sí, claro. Natalia, por favor, ve a ver si ya floreció el chuchurnio, ¿sí? ¿Eh? El chuchurnio. Está bien. Permiso. Sentémonos. No. Estuve a punto de no venir después de lo que hablamos hace un rato. No tengo ganas de estar aquí. Lo sé. Es imperdonable lo que dijiste de mi hijo. Espero que me hayas llamado para disculparte. No, Loli. Lamentablemente no. ¿Y entonces? Solo quería contarte que está confirmado. Tu hijo saboteó una empresa. No, eso no es verdad. Loli, tu hijo me odia y es capaz de hacer cualquier cosa para separarnos. Oiga, mire, de verdad, esto es una equivocación. Yo no hice nada, yo solamente estaba trabajando. Ay, espérese, no me apriete tanto, oiga. Ya se lo podrá explicar al comisario. Sí, mire, oiga, yo estaba trabajando. Esto es una trampa, me están tendiendo una trampa, señor. Mire, de verdad, piénselo. ¿Yo qué hice? Véame la cara. Ay, espérese. Véame la cara. Tengo cara de malandro, ¿no, verdad? Mire, trabajador, responsable. Oiga, pero no, ¿me va a dejar aquí? ¿Qué esperabas? ¿Un hotel 5 estrellas? Ah, pues bueno, no 5 estrellas, pero... 5 minutos y te quiero fuera. ¿Qué onda? Hermanito, consíguete un abogado. Tranquilo, hermano. Yo te voy a sacar. No voy a permitir esta injusticia. Sí, no, porque está bien chiquito. Yo tranquilo, ¿eh? ¡Tatán! ¿No? Ay, perdón, Lucas. Te juro que hice todo lo que pude, pero ya no sé ni qué más echarte. Está bueno. Si necesitas algo más, me avisas. No puedo grabar así. Malov, no te preocupes. La escritora le va a dar un giro a la historia para que pueda seguir grabando. ¿Tú crees que me queden marcas? No, no creo. Pero no arrugues mucho, porque te voy a recomendar a mi dermatólogo, ¿sí? Y él te va a dejar divino. Y de repente hasta te haces un retoquito. Estamos hablando de mi piel. Ay. No hay manera, ¿no? Jessica hizo todo lo que podía. Ay, mira, Gabriel ahora se convirtió en actor. ¿Sí? Sí. Va a estar haciendo mi novela web. Como yo tengo la cara totalmente estallada, no le pude hacer. Él siempre agarrando todas mis obras, ¿no? ¿Qué? ¿Te molesta? A mí no, porque me va a molestar. ¡No seas celoso! No. ¡Te felicito! Ay, darling. ¿Estás happy? ¿Sí? ¿Estás contento? Pues la verdad estoy un poco nervioso, ¿no? Muchos años fuera de la cancha, pero muy contento. Ay, muy bien, muy bien. Después de tantos años te decidiste. Seguramente me van a proponer ser la protagonista. ¿Y tú no vas a aceptar? ¿Y por qué no? Claro que sí. Yes. No te rías mucho, porque sí, un poquito. Pobre Lucas. Amiga, de verdad. Yo hice lo que pude, pero pues un milagro, pues no te lo vengo manejando todavía. Ay, sí, caray, está muy mal con todo esto. Acabó con la alegría del premio que esperó por tanto tiempo, pobrecito. Oye, amiga, ya sabes que yo no soy chismosa, ¿no? Yo, la verdad, me caracterizo por ser muy discreta, pero escuché que Salma fue la que recibió las cremas en casa de Lucas. ¿Y luego? ¿Cómo que luego, vale? ¿Cómo que luego? Pues que estaban juntos. Bueno, pues sí, pero Lucas es un hombre libre y puede estar con quien quiera. No, amiga. No, vale, no seas tonta. Amiga, ya está decidido, ya terminamos. Y no tengo nada más que decir. Amiga, es que no puedes perder la oportunidad de estar con nuestro Lucas
tan hermoso. Además, si lo dejas, se va a ir con esta. Ay, ya sé, Jessica. Pero en pocos días, lo poco que queda entre Lucas y yo se termina. Fue tan lindo mientras duró. Sueño contigo y Gracias a ti. vio tu foto en la pared. No hay nada más que hablar, Carlos. No te vayas, por favor. Lamento que todo haya terminado así. Pero yo no quiero terminar contigo. ¿Y qué quieres? Quiero vivir el amor que nos tenemos. Me separé, te demostré que por ti estoy dispuesto a todo. ¿Y cómo se te ocurre que me venga a vivir contigo si piensas que uno de mis hijos es un delincuente? Oye, no, yo no dije eso, ¿eh? ¿Y cómo le llamas a un hombre que comete un delito? Delincuente. Eloli, tu hijo Diego está muy enojado conmigo. No necesito que me digas quién es mi hijo. Soy su madre y es un hombre de bien. ¿Por qué nos tiene que estar pasando todo esto? Porque no has tenido el menor empacho en juzgarlo. ¿Y sabes qué? Lo voy a defender de ti o de quien sea. Eloli. Híjole, qué gacho. Señorita, necesito ver a Adriano Zubizarreta. ¿Tienes cita? No, no tengo cita, pero es un tema muy urgente, por favor. Lo siento, sin cita no puedo ni siquiera avisarle. Señorita, yo no hubiese venido de tan lejos si no fuera algo sumamente importante. Por favor, llámela. Tengo que respetar las órdenes, por favor. ¿Qué haces aquí? Necesito ver a Adriano Zubizarreta. ¿Qué pasó? Ah, es ella. ¿Por qué mandó a detener a mi hermano? Ay, ven, sal, te estoy esperando. No puedo salir así. ¿Qué van a decir mis fans? Nada, tus fans lo van a entender. Te queremos igual, fue un accidente. Además de mi talento, mi simpatía y mi actuación, lo que mis fans más admiran de mí es mi cara. Ay, sí, yo sé. Sé que eres hermoso, pero no puedes quedarte encerrado toda la vida allá adentro. Tienes que salir. Me vendé como tú me dijiste. Pues es que es la única solución, Lucas. Al menos hasta que te pongas bien. ¿Qué decidió la escritora? Pues vas a tener un accidente en la novela y tu cara va a quedar desfigurada. Es lo más común en estos casos, ¿no? Ay, recuerdo la novela Te llevo en la sangre, que la protagonista trabajaba con una máscara de cuero, ¿te acuerdas? No me importa. Yo no quiero trabajar así. Esto es ridículo, por favor. Muchachos, les tengo una gran noticia. Hablé con el productor de la novela web y se va a llamar Mi único y verdadero amor. ¿Y eso qué tiene de bueno? ¿Ah? ¿A mí por qué me va a importar? No seas envidioso, déjalo hablar. Bueno, la gran noticia es que el productor me dio carta abierta para que yo elija a la protagonista. Ay, Salma está convencida que la vas a elegir a ella, pero te pido, por favor, no hagas esto. Ella está identificada conmigo. Tranquilo, hermano, tranquilo. En estas condiciones yo jamás te podré traicionar, así que no la pienso elegir a ella, ¿ok? Menos mal, gracias. Sí, quiero que todo el mundo hable de esta novela. Web, novela, web. Bueno, quiero que todo el mundo hable de esta web novela. Quiero que sea mi regreso a la pantalla y el debut de una gran estrella. ¿Una debutante? Sí. Y ya tengo pensado perfectamente quién va a ser. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Tú, Vale.